Yo le voy a invitar que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy porque tú nos has permitido, Dios, este día tan hermoso, tan agradable, donde podemos, Señor, venir, reunirnos, congregarnos como iglesia y adorar tu bendito nombre. Hoy, Dios, queremos compartir tu palabra, pero queremos que tú hables a través de tu siervo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A ver si nos escuchan hasta allá, pero voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a leer en el libro de Salmo, Salmo capítulo 114. Vamos a leer 2 versículos y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, de qué nos habla en este momento. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. ¿De qué nos está hablando ahí la palabra del Señor? Nos está hablando del éxodo, de lo que el pueblo de Israel tenía un propósito para salir de Egipto. Pero antes de entrar a la palabra, yo quisiera recordar algo de lo que el libro de Génesis nos habla. Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios tenía un propósito y el propósito de Dios era tener una comunicación con el hombre. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, entonces cuando pensó en el hombre, antes de hacer el hombre, Él empezó a ordenar todas las cosas. Dice su palabra que Dios separó las aguas de la tierra porque todo estaba unido. Entonces, cuando Dios separó las aguas de lo seco, Dios dio orden para que las aguas comenzaran a producir peces. Entonces, después Dios hizo que la tierra comenzara a dar frutos, comenzara a dar árboles, comenzara a dar lo que en realidad el hombre iba a necesitar cuando ya existiera en este mundo. Cuando Dios hizo la luz, Dios pensó también en que el hombre iba a necesitar la claridad, pero también iba a necesitar la oscuridad. Entonces son cosas que Dios ya tenía preparado para el hombre. Después hizo las aves, hizo los animales, reptiles, mamíferos. Después de que Dios ya había organizado todo, Dios pensó y dijo, entonces ahora sí, ya es tiempo. Por lo que creemos que Dios desde el principio, Él pensó en el hombre, pero antes de hacer el hombre, Él pensó en lo que Él iba a necesitar. Entonces Dios dice, ahora sí, es tiempo de que hagamos al hombre. Es ahí donde Dios empezó a trabajar y hizo al hombre. Pero Dios hizo al hombre con un propósito. Y el propósito de Dios de hacer al ser humano era para tener una conexión, para tener una comunicación con el hombre. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que después el hombre comete el gravísimo error de caer en pecado. La astuta serpiente provocó a Eva, Eva cayó y Eva misma hizo que también Adán cayera en el mismo pecado. Entonces cuando ellos caen en pecado, la Biblia nos dice y nos narra lo que es el libro de Génesis, que son expulsados del jardín del Edén, del paraíso. Entonces cuando ellos salieron, Dios dice que
puso querubines en el huerto para que ellos no pudieran regresar, para que ellos no pudieran entrar otra vez y tomar del árbol de la vida. Ellos no podían seguir viviendo por la eternidad. Entonces, por lo tanto, Dios hizo de que ellos no pudieran regresar una vez más al jardín del Edén. Pero cuando el hombre cae en pecado, se rompe esa relación, porque dice la palabra del Señor en la historia que nos cuenta, que nos narra el libro de Génesis, que en las tardes dice que se miraba como el día de ayer, que estaba muy bonito en el atardecer, y yo pensaba en el paisaje y me acordaba yo del tema de hoy, y dije yo, así se veía, yo creo, en el jardín del Edén, se veía un atardecer bien bonito, bien hermoso, y así era como cuando Dios llegaba y empezaba a hablar con Adán. Dios tenía esa comunicación con Adán. Adán tenía ese privilegio de hablar con Dios directamente. Pero cuando cae en pecado, se rompe esa relación. Pero cuando se rompe esa relación, no quiere decir que Dios ya no quería tener nada con el hombre. El propósito de Dios es que hasta hoy en día Dios quiere tener esa relación con la humanidad. Pero la humanidad se ha negado a hacerlo. Se ha negado a doblar sus rodillas, a doblar sus brazos para pedirle perdón al Señor. Y es por eso que el día de hoy queremos que en nuestro corazón quede totalmente escrito lo que la Biblia dice al respecto del hombre. Entonces, cuando el hombre se pierde esa comunicación con Dios, Dios no perdió el deseo de tener esa comunicación. Entonces ahí fue donde se fueron instituyendo los sacrificios. ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron los primeros que presentaron sacrificios? Los primeros que presentaron sacrificio fue Abel y Caín. Y por cierto, uno de ellos no le agradó a Dios, pero eso tampoco quiso Dios quitar ese deseo de tener la comunicación con el hombre. Entonces Dios siguió dándole la oportunidad. Fue que entonces Abraham, Isaac y Jacob, también ellos levantaban altares, hacían sacrificios para tener una comunicación con Dios. Porque Dios tenía el deseo de seguir hablándole a su pueblo. Dios quería tener esa comunicación con el hombre, pero el hombre a veces le dan la oportunidad y no la aprovecha, como hoy en día. Y en esa misma época de los patriarcas, hablamos también de Job. Creo que todos conocemos y hemos leído ese libro de Job. Job también dice que él presentaba sacrificios, y no lo presentaba solamente por él, sino que lo presentaba por sus 10 hijos que él tenía. Job decía, por si mis hijos pecaron, por si mis hijos hicieron algo indebido, algo que a Dios no le agrada, así como hoy en día nosotros nos arrodillamos y oramos por nuestros hijos, le pedimos a Dios que los perdone, porque a veces quizás ellos no tienen ese cuidado de cuidar su vida espiritual. Por eso nosotros como padres también tenemos la obligación de orar por nuestros hijos, de orar por nuestra familia, por nuestra descendencia, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Nosotros tenemos esa obligación como padres, como sacerdotes. Entonces, aquí en este pasaje del libro, en este libro de Génesis, nos habla de lo que Dios hacía para que los grandes hombres pudieran tener una comunicación con él, de los que mencionamos ahorita, Abraham, Isaac y Jacob y Job. Pero los sacrificios no quitaban pecados, pero sí cubrían los pecados, y así era como Dios podía comunicarse con el hombre. De esa manera el hombre tenía la posibilidad de poder tener una comunicación con Dios directa. Y aquí en este libro de Salmos, en los 2 primeros versículos que leímos, dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, el
del pueblo extranjero. Ahí Dios está hablando del pueblo que salió de Egipto. El pueblo cuando estuvo en Egipto empezó a ser se puede decir, oprimido. Los mismos egipcios lo hacían que el pueblo de Israel sufriera. Pero eso no es problema del pueblo de Egipto, sino que eso fue cuando Jacob sale de su lugar con toda su familia y se va a Egipto. Y ustedes se acuerdan cuántos años vivió el pueblo de Israel en Egipto. Estuvo 430 años el pueblo de Israel en Egipto y ahí fue donde se expandieron ellos, se reproducieron tan grande que llegaron a ser una nación dentro de otra nación. O sea, el pueblo de Israel era una nación, pero estaba siendo oprimido por otra nación que era Egipto. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice y nos narra el salmista de las cosas que Dios hizo para que su pueblo saliera del pueblo de Egipto. Ahí fue donde Dios levantó un hombre. Ustedes se recuerdan cómo se llama ese hombre. Un hombre fuerte, un hombre que al principio no quería aceptar el reto, pero no tenía opción. Él buscaba la forma de cómo no ir, pero Dios le daba otra salida. Al final él no tuvo otra solución más que decir, sí voy a ir. Entonces ahí es donde Dios levanta a Moisés. Un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre obediente también, porque no era cualquier persona Moisés. Entonces aquí es donde nos narra el salmista las dos cosas grandes que pudieron haber visto el pueblo de Israel antes de cruzar el desierto, que fue el cruce del Mar Rojo y del Jordán. Dice que cuando salió el pueblo de Egipto, es decir, la casa de Jacob, Judá vino a ser su santuario. Aquí dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel era el santuario, era donde Dios quería manifestar su poder, era donde Dios buscaba la manera de comunicarse con ellos. Pero, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, lo que ellos pensaban que el santuario era como, por ejemplo, ahorita, ¿dónde está la iglesia? Está aquí en el estacionamiento. El edificio está allá. Ese es un edificio donde la iglesia se congrega. Eso no puede ser un templo tampoco, porque el templo somos nosotros. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es donde Dios mora, es donde Dios quiere y donde Dios se manifiesta a través de nosotros. Por eso nosotros todos los días tenemos que vivir una vida cristiana en realidad cristiana. Porque podemos respetar el día que venimos a la iglesia, el día que el domingo venimos, pero bien cambiaditos, bien aperfumaditos ahí. Dicen muchos, mira, ahí viene el hermano bien cambiadito, él viene hoy, viene a adorar al Señor. Cierto, venimos a adorar al Señor, pero ¿qué pasa cuando salimos de ahí a la calle? O cuando vamos a la tienda, o cuando estamos en el trabajo, vaya, o cuando nos visita la comadre, o el amigo, o el vecino. Se nos olvida que por un momento venimos a la iglesia a adorar a Dios. Pero el pueblo de Israel pasaba lo mismo, el pueblo de Israel hacía lo mismo. Le hablaban de Dios y se olvidaba por un momento y empezaban a hacer cosas malas. Y Dios se enojaba, Dios se molestaba. Y Dios no hablaba con el pueblo de Israel, Dios hablaba con Moisés, porque él era el que tenía la autoridad de poder hablar con Dios. Por eso Dios dice que con Moisés hablaba de cara a cara. Entonces, aquí nos damos cuenta la importancia, hermanos, de la palabra del Señor cuando dice que Israel vino a ser su santuario. Dios quiere manifestar su poder en nosotros, a través de nosotros. Si nosotros en algún momento no hemos visto la mano de Dios, si en algún momento Dios nos ha hecho pasar por problemas difíciles, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios ya esté aburrido de nosotros, no, sino que son cosas que pueden ir pasando en el transcurso de la vida. Somos como ave de paso, hoy estamos, mañana no estamos, y queda un vacío en nuestro corazón
queda dolor, tristeza, pero hay alguien que nos da fortaleza, hay alguien que nos da fuerza para seguir adelante, para seguir haciendo su obra. No es porque Dios diga, yo ya no quiero que tú sigas siendo feliz. No, Dios quiere que todos seamos felices. Dios no quiere caras tristes. En el cielo no van a haber caras tristes. Todos vamos a estar alegres, gozándonos en el Señor. Pero hay una cosa bien importante en la que nosotros no podemos dejar pasar, que es cuando el pueblo de Israel se niega, totalmente se niegan a seguir adelante. Entonces, ahí es donde Dios se enoja. Ahí es donde Dios se molesta y ahí es donde Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con este pueblo, yo ya no voy a seguir con ustedes. Ahí vean ustedes qué hacen. Ahí vean ustedes cómo le hacen para seguir adelante. Pero yo ya no los voy a ayudar. Dios se cruzó de brazos y ahí se quedó sentado, ¿sí? Había alguien que se estaba preocupando por el pueblo, por lo que estaba sufriendo el pueblo. Y Dios lo veía. Pero esa persona era Moisés. Entonces Moisés empezó a dialogar con Dios, empezó a ver de qué manera arreglaban la situación. Entonces Moisés le dice a Dios, ok, si tú ya no vas a ir con nosotros, entonces ya nosotros aquí nos quedamos, aquí acampamos, aquí nos morimos, aquí quedamos y aquí se acabó todo el pueblo de Israel. Ya no hay más éxodo. Aquí nos seguimos quedando. Pero Dios no lo dejó así nada más el asunto, sino que Dios le dio la solución. Ok, pues vamos a seguir adelante, pero ahora ya no va a ser como ellos dicen, ahora va a ser como yo diga. Vas a sacar el tabernáculo y lo vas a poner en otro lugar, lejos de aquí, donde ellos no tengan esa opción a cada rato de estar cometiendo el mismo error. Entonces Moisés hizo lo que Dios le dijo, hizo lo que Dios quería que Moisés hiciera. Entonces, en el versículo 3 y 4, ahí nos habla y nos narra del mar. Dice que cuando el mar lo vio, huyó, se apartó, se hizo a un lado. ¿Qué pasó? No sé. El mar no tuvo más explicación, no tuvo más que hacer que apartarse. ¿Por qué? Porque los que iban a pasar ahí, ¿quién era? Era el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran el pueblo de Israel? Eran seres humanos como nosotros, de carne y hueso. Pero ¿qué pasaba? Que ahí, en el pueblo de Israel, en el corazón de Israel, Dios estaba manifestando su poder. Dios estaba haciendo que Israel pasara en lo seco. Es por eso que el pueblo de Israel, ahí fue donde despertó, ahí fue donde se dio cuenta, ahí fue donde Dios le dijo a Moisés, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano, alzar tu vara y el mar se va a abrir. Entonces cuando Moisés hizo eso, el pueblo se dio cuenta y ahí fue donde reaccionó y ahí donde tuvo miedo el pueblo de Israel, temió a Jehová. Pero a veces viene a ser como hoy en día nosotros, a veces nos habla de la palabra del Señor el pastor y a veces decimos, wow, sí, es cierto que estamos cometiendo errores, es cierto que no hemos hecho las cosas como debemos de hacerlas. Pero ¿qué pasa a los 2, 3 días? Se nos olvidó lo que nos dijo el pastor y empezamos otra vez a hacer lo mismo. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Siempre hacían lo mismo, cometían los mismos pecados. Pero hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere que nosotros podamos entender algo de lo que la palabra de Dios está hablándole hoy a su pueblo, porque si nosotros vemos y podemos ver en el libro de Salmos lo que dice, podemos ver también en el libro de Éxodo. En Éxodo 14:31 dice, el pueblo al ver esto temió y creyó a Jehová. Así lo hemos hecho nosotros. Hay momentos en que tenemos un temor, como hoy en día la gente está pasando por un momento, y no es para decir, tienen miedo, no. Es un momento de precaución, es un momento de temor. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel
temió en ese momento cuando ellos vieron que Dios había abierto el mar, cuando vieron que el Jordán se abrió. Entonces ahí es donde ellos se dieron cuenta que Dios iba con ellos y que si Dios no iba con ellos, no sé qué hubiera pasado, pero a lo mejor el pueblo de Israel hubiera sido eliminado en esos momentos. Porque la presencia del Señor, dice, toda la tierra tiembla. Hay un pasaje bíblico, dice que toda rodilla ante la presencia de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no podemos decir que las cosas de Dios, lo que Dios habla a través de su palabra, no es cierto. Nadie nos ha dicho que la Biblia, quizás algunas personas han dicho que lo que la Biblia dice es lo que un hombre escribió, sí, pero ¿quién lo escribió? Ese es el problema. Cuando las aguas del Jordán se dividieron, el pueblo pasó en tierra seca, en dirección a Jericó. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de la importancia y del deseo de Dios con el hombre, con la humanidad, de tener esa relación, de tener esa comunicación. Por eso el salmista nos habla y nos dice muy claro, y al final en los 4 versículos nos habla de la fuente de la salvación. Ahí tenemos unas preguntas que el mismo salmista hace. El salmista dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor, dice su palabra, tiembla la tierra. Y es la palabra de Dios, el Dios de Jacob, y aquel que transformó la peña en estanque de agua, el que transformó la roca en fuente de agua. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos que temer. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. No hay por qué buscar otra alternativa, no hay por qué buscar otra salida. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, ¿a quién acudimos? Es verdad que acudimos a Dios, pero a veces acudimos a Dios cuando en realidad ya buscamos por un montón de lugares. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y el pueblo de Israel, cuando estuvo en la esclavitud, ellos clamaron a Dios. Ellos exclamaron a Dios y Dios escuchó su voz. Igual Dios también en estos días, Dios puede escuchar su voz. Dios puede escucharnos cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, de finanzas, de enfermedad. Dios puede escuchar. Pero no olvidemos que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo puede y todo lo soporta. Por eso dice que el salmista que aquí nos dan, nos muestra se puede decir como un plan de salvación, un plan para que nosotros podamos ser salvos, un plan para que nosotros podamos continuar en nuestra vida cristiana. Una de ellas es el Creador que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede salvar nuestras vidas. No hay nadie que pueda hacer algo por nosotros, solamente Dios. El que calma la sed de su pueblo en el desierto. ¿Quién fue el que calmó la sed en el desierto del pueblo de Israel? Fue Dios. Fue el mismo el que los sacó de allá de Egipto. Es el mismo el que hizo que no les hiciera falta nada en el desierto, que todo lo que ellos necesitaban, ellos podían tener. El que tiene dominio en la naturaleza. Hoy en día han pasado muchas cosas en la tierra, terremotos, ciclones, en cualquier parte del mundo, no solamente en Centroamérica, Sudamérica, Europa, ¿no? En toda parte del mundo están pasando cosas que dicen nunca se habían visto. Pero quizás son cosas que no pueden, digamos, alarmar nuestra vida espiritual.
no pueden alarmarnos y decir, no, es que Cristo ya viene. Sí, Cristo va a venir un día, Él tiene que regresar, pero el tiempo nadie lo sabe. Solamente son cosas que pasan a través de la naturaleza. El que calma la tempestad y reprende a los vientos. Si usted se acuerda que Jesús, cuando andaba en la tierra, Él reprendía los mares. ¿Por qué? Porque Él mismo lo hizo. Él reprendía los vientos. ¿Por qué? Porque era su poder el que se manifestaba para que todos pudieran creer que Él era Dios. Entonces, de esta manera nos habla el salmista y nos dice que el que resucita a los muertos es aquel que nos va a resucitar en aquel día también, cuando Él venga por su iglesia. Entonces, los muertos resucitarán primero en Cristo. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de las bienaventuranzas que Dios nos ha dado, de los mandamientos que Dios ha dejado escrito en su palabra. Hoy en día tenemos muchas facilidades para poder leer, para poder estudiar. Si no tenemos la oportunidad de leer, pero tenemos audio para poder oír la palabra del Señor, la Biblia en audio, y cualquier cosa puede alimentar nuestra vida espiritual, menos de estar escuchando cosas que no alimentan nuestra vida espiritual, sino que al contrario nos hace daño en nuestra vida cristiana. Dios quiere que nosotros podamos caminar siempre firmes en su palabra. Y esto que hoy les compartí es algo que Dios puso en mi corazón. Es el deseo que Dios tiene, no solo para esta iglesia, sino para muchos que creen en su palabra, muchos que hacen la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, que el día de hoy podamos meditar un poco en lo de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para su iglesia, lo que Dios quiere para su pueblo, y que podamos seguir adelante, que podamos ser una iglesia fiel, una iglesia que permanece, una iglesia que hace la voluntad de Dios,